Saludos, mis hermanos, ¿cómo estamos? ¿Se escucha bien? Oh, lindo, lindo. Ok, ahora sí. Vamos a ponerle a este. Vamos a ir está emitiendo en Facebook, TikTok, Facebook, TikTok. A ver si le ponemos juntos por aquí para no perdernos. Ahí, por ahí estamos. No voy a poder leer las preguntas, pero ahí nos entendemos, señores. ¿Cómo estamos? Feliz noche. Qué turno, señores, qué turno. Antes de iniciar el en vivo, tuvimos un paciente que tuvimos que dar sangre con un sangrado digestivo bajo. Y ahorita tuvimos una parada cardíaca con retorno espontáneo de la circulación. Así que esos pacientes están filitos, señores. Cuando las cosas se hacen bien, salen bien y uno se siente bien. Pero a veces uno, y así es la medicina, ¿no? A veces uno hace las cosas bien para que el paciente tenga un buen resultado y aunque uno quiere, pues allá arriba el duro, papito Dios, a veces se los quiere llevar y eso es lo que pasa, ¿no? Así que, señores, miren, el día de hoy vamos a iniciar con el capítulo de trauma abdominal en PHTLS, pero está súper movida la noche. Nosotros nos toca ahorita, si es que sale la siguiente ambulancia, estamos nosotros, así que si empezamos la clase no lo vamos a terminar. Señores, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una revisión de qué es el síndrome coronario agudo, y como por ahí andaban diciendo que los técnicos en emergencias médicas básicas o los técnicos en urgencias médicas básico no pueden hacer nada en esto. Y eso es una mentira. Eso, señores, no puede estar más fuera de la realidad, porque recuerden que nuestros técnicos en emergencias médicas básicos que van a la escuela de paramédicos, se hacen paramédicos, son los mejores paramédicos. Mientras nosotros hagamos las cosas bien, señores, las cosas se van a mantener bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahorita? Tenemos un síndrome coronario agudo, ¿cierto? Alguien te llama porque tiene dolor en el pecho. Entonces, ¿cuál es el trabajo del técnico en emergencias médicas básico? ¿No es cierto? Nosotros tenemos que iniciar con nuestro X, A, B, C, D. Y cuando estamos hablando ya de el D, entonces aquí nosotros siempre vamos a buscar nuestro sample, ¿no es cierto? Nuestro sampler. Y como el paciente está refiriendo que tiene dolor, entonces también vamos a hacer nuestro O, P, Q, R, S, T y U, ¿no es cierto? Pero para que tú puedas entender realmente qué es lo que está sucediendo con el paciente y si tú vas a necesitar llamar a una unidad avanzada, es cuando tú te das cuenta que el paciente está teniendo una angina inestable. Entonces vamos a hablar de qué es una angina estable y qué es una angina inestable. Síndrome coronario agudo, manejo de un técnico en emergencias médicas básico. Obviamente aquí no vamos a tener un electrocardiograma. Ahora, hay sistemas en el que los técnicos de emergencias médicas básicos, ellos pueden manejar electrocardiogramas, ¿no es cierto? Entonces, si ellos pueden hacerlo, ellos ya pueden decirte, hey, activar a la unidad avanzada de emergencias y decirles qué es lo que está pasando en el electrocardiograma. Pero si no tienen, está bien, no hay problema. Angina. Si es que el paciente está estable, ¿qué es lo que va a presentar? Cuando el paciente está en una actividad física o bajo estrés y empieza a tener un dolor, empieza a tener una molestia en el pecho. Después de que el paciente inicia con este dolor y después de 5 minutos el dolor desaparece. O si es que el paciente continúa con su actividad física o todavía sigue bajo estrés y el dolor se mantiene constante, no aumenta, no cambia de lugar, no se mueve hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás.
y el paciente decide irse a descansar. Cuando ya está descansando el paciente, entonces ahí el dolor se va. O no solamente cuando está descansando, pero cuando toma sus medicamentos. Y generalmente los pacientes que ya tienen historia de una angina, lo que van a tomar es nitroglicerina. ¿No es cierto? Se toman su nitroglicerina y curados. Los señores están completamente curados y ya no hay más dolor, del pecho, ¿no es cierto? Déjenme le pongo esto el mirror y para que ustedes puedan ver. Exacto. Y esto vamos a llamar a esto una angina estable. Tú llegas con tu ambulancia, haces la evaluación, el dolor ya no se encuentra ahí, ya no hay dolor en el pecho, el paciente se tomó su medicamento, el dolor desapareció, está descansando, ya no continúa esa molestia en el pecho. A esto le vamos a llamar una angina de pecho estable. Pero, ¿qué pasa? Si el paciente te llama y te dice que tiene dolor en el pecho durante una actividad física o cuando estaba bajo mucho estrés y él se fue a descansar y aún descansando esperó 20 minutos, esperó 30 minutos y el dolor no desaparece, ¿no? En vez de desaparecer el dolor, lo que empezamos a notar es que el dolor empieza a incrementarse. A veces los pacientes refieren que es una molestia y empieza con un dolor de 1/10. Después dice, no, sabe que ya parece que es como un 3 y va escalando el dolor y tú vas viendo cómo va el paciente cambiando en el color de la piel y cómo va cambiando su demeanor, ¿no? ¿Cómo se dice? Su actitud, ¿no? Entonces tú le empiezas a preguntar y dice, ¿sabe qué? El dolor ahora se me está moviendo porque ya no está solamente aquí en el centro del pecho, sino que ahora siento que subió al cuello. Algunas personas dicen que sube hasta la quijada. Otras personas dicen que se irradia hacia el brazo izquierdo. Otras personas dicen que es como un dolor que cruza directamente entre la parte anterior hacia la posterior. Este dolor va desde la parte al frente hacia la parte de atrás. Otras personas, especialmente en nuestras mujercitas, todas nuestras pacientes femeninas, ellas generalmente no tienen el dolor en el pecho. A veces son asintomáticas, pero lo que tienen o refieren es como que un llenado. Es como que se sienten llenas. Se refieren como que tienen un dolor epigástrico, ¿no? Como un dolor en la boca del estómago y se sienten con náusea. Eso es lo que pasa con las pacientes femeninas. Y también pasa esto con los pacientes que son diabéticos, ¿no? Que son dolores atípicos. Así que después de esto, el paciente dice, ¿sabes qué? Estoy con el dolor, me molesta. Él toma su nitroglicerina y el dolor no desaparece, ¿no? El dolor se mantiene ahí y continúa aumentando. Tú empiezas tus signos y síntomas, ¿no es cierto? Empiezas a evaluar qué es lo que está pasando con este paciente y tú dices, ok, el paciente tiene presión en el pecho, que con radiación hacia la mandíbula, al cuello, el brazo, la espalda, la boca del estómago, el epigastrio. Tiene dificultad para respirar, tiene dificultad para hablar, tiene la piel pálida, sudorosa y fría. Pálida, sudorosa y fría. El paciente también se siente con náusea o puede también estar vomitando. ¿Qué es lo que pasa con la náusea? La náusea es un reflejo de isquemia. Entonces, si el paciente está presentando todos estos signos y además está nauseoso y empieza a vomitar, esto te está dando una idea de que el paciente puede estar sufriendo una isquemia en el corazón, sin ni siquiera tener tu electrocardiograma todavía. Y por último, estos pacientes pueden sufrir desmayos o un síncope, ¿no? Un síncope. Entonces, tú te das cuenta que estás en el lado de el síndrome coronario agudo inestable y tú eres una unidad básica
A este punto, señores, es en donde tú tienes que activar inmediatamente a la unidad avanzada para que ellos puedan llegar y ellos puedan hacer más cosas, un tratamiento más avanzado. Ellos tienen más medicamentos, ellos tienen otras herramientas que van a ayudar al paciente durante su traslado a estar más cómodo. En este caso nosotros hacemos el MONA, ¿no? Utilizamos el MONA H, ¿no? Es lo que nosotros utilizamos aquí en los Estados Unidos, pero aquí en mi sistema nosotros utilizamos el FONA porque no tenemos morfina, ¿no? Utilizamos el FONA, fentanil, oxígeno, nitroglicerina, aspirina y utilizamos heparina. Entonces, todo esto es lo que puede llegar tu unidad avanzada a hacer, además de que ellos pueden hacer su electrocardiografía, un electrocardiograma, un ECG de 12 derivaciones y encontrar si es que este paciente está teniendo una elevación del segmento ST, que para nosotros eso quiere decir que el paciente está teniendo un infarto agudo del miocardio y tenemos que activar inmediatamente el código de STEMI, ¿no? Un código STEMI. Ahora, todo esto, lo que hemos estado hablando es solamente para técnicos de emergencias médicos básicos y obviamente para nosotros como paramédicos es la base, esto es la base para nuestro tratamiento. Así que, miren, tú ya sabes, como técnico de emergencias médicas básicas, la información que tú estás colectando es súper importante. Vamos a ver cuál es el tratamiento, pero aquí es en donde tú tienes que tomar la decisión, ok, puedo iniciar el transporte y quiero encontrarme con la unidad avanzada, pero tú ya tienes un montón de información que nos va a ayudar a nosotros y va a recortar ese tiempo cuando tú hagas la transferencia del cuidado de este paciente a la unidad avanzada, ¿no? Entonces, después de que tú hayas activado a la unidad avanzada, ¿cuál va a ser tu tratamiento como técnico en emergencias médicas básicas? ¿Cuál va a ser tu tratamiento? Vamos a iniciar, señores, con nuestro famoso XABCDE, ¿no es cierto? Siempre vamos a hacer este tratamiento y en el orden que nos indica. ¿Por qué? Porque es el orden de prioridades. Si ustedes no cumplen con ese orden de prioridades, señores, ustedes van a estar perdiéndose de lo que realmente está pasando con nuestro paciente, ¿ok? No sé si es que pueden alcanzar ahí. Sí, déjenme ver. Listo, ahí. Entonces, vamos a hablar del tratamiento. Acá sí les pude hacer en el efecto espejo. Acá no tengo cómo hacer el efecto espejo, señores, así que disculparán. Maybe, no hay cómo hacer el efecto espejo. Ok, listo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Miren, iniciamos con la X, ¿no es cierto? En este caso, como estamos hablando de un síndrome coronario agudo, no hay sospecha de una hemorragia exsanguinante. Así que X, descartado, pero ya lo hicimos. ¡Pum! Acuérdense, siempre vamos a iniciar con el ADVI, ¿no es cierto? Alerta verbal, dolor inconsciente. Siempre es con lo que vamos a iniciar. ADVI, X, no tenemos hemorragias, ¿no es cierto? Vamos a ir inmediatamente a la. Vamos a mantener una vía aérea permeable, señores, vía aérea permeable. Y aquí es en donde nosotros vamos a ver y chequear cuál es la saturación de oxígeno de nuestros pacientes. Ahora, la mayoría, porque lamentablemente no todas las unidades básicas tienen monitores de saturación de oxígeno, pero la gran mayoría ya tiene. Así que vamos bien, vamos avanzando en tecnología, ¿ok? Nuestra linda Latinoamérica va avanzando poquito, pero seguro. Cuando hacemos el chequeo del monitoreo de la saturación de oxígeno, si es que, señores, si es que el paciente tiene más de 94% de oxígeno, ese paciente no necesita oxígeno. Por favor, no le vayan a dar oxígeno a este paciente que ya está saturando 94% porque está normal. No necesitamos 15 litros de oxígeno en una mascarilla con reservorio, porque lo que va a pasar es que
cuando damos mucho oxígeno a estos pacientes que tienen este síndrome coronario agudo, van a hacer una vasoconstricción, van a cerrar los vasos del corazón a nivel coronario y lo que va a hacer es lo contrario, vamos a hacerlo más isquémico. Entonces, más del 94% no necesita oxígeno. De entre el 90 y 94%, tú le puedes dar 1 a 2 litros, ¿no? Para mantenerlo bien oxigenado. Lo importante es que, señores, no sobrepasemos en el del 94 al 96% de oxígeno, ¿no es cierto? Ahora, si el paciente está saturando de 89% hacia abajo, entonces ahí tenemos que ir incrementando el oxígeno de acuerdo a cómo la saturación de oxígeno va mejorando. Es decir, si el paciente está saturando 89% y yo ya le estaba dando 1 litro de oxígeno por las puntas nasales, ¿qué es lo que puedo hacer? Voy a incrementar a 3 litros, ¿no? O tú puedes incrementar a 2 y ver qué es lo que pasa. Puedes incrementarlo a 3, puedes incrementarlo a 4, hasta 5. Recuerden que lo máximo que se puede hacer en las puntas nasales son 6 litros, ¿no? Pero ya a ese punto sí tienes que evaluar a ver si ya tenemos que cambiar a una máscara simple o mejor a una máscara con reservorio, ¿no? Anyways, eso es. Señores, no den a todos los pacientes 15 litros de oxígeno en una mascarilla con reservorio. No lo hagan, ¿ok? Lindo. Después de que hayamos entendido eso, vamos a ir al B. En el B, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a asistir con la ventilación. Si el paciente no está respirando normalmente, no está ventilando normalmente, y vamos a escuchar a los ruidos pulmonares, ¿no? Vamos a escuchar cómo están los ruidos pulmonares. Esperemos que esos ruidos pulmonares se encuentren limpios, claros, iguales, bilaterales, ¿no es cierto? Y después de eso vamos a ir a nuestro C. En el C es en donde nosotros vamos a pensar muchísimo, ¿ok? Y aquí es en donde ustedes como técnicos de emergencias médicas básicos es donde más vamos a hacer. Y aquí nos vamos a sentar un ratito. Miren, la importancia de obtener la presión arterial y la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque si tú ya tienes una presión arterial y una frecuencia normal, esto quiere decir que el paciente está normotenso. Estamos lindo, el paciente está normal. ¿Qué es lo que sigue después de eso? Podemos dar a este paciente, generalmente estos pacientes ya tienen su propia aspirina. Entonces preguntarle, ¿ya se tomó su aspirina el día de hoy? Si no se ha tomado, le vamos a dar 4 aspirinas de bebé, en un total de 324 miligramos de ácido acetil salicílico, ¿no? Si es que no, generalmente también tienen su propia aspirina que es de 325 miligramos. También le pueden dar esa, ¿no? Después, vamos a preguntarle al paciente, ¿ya tomó su nitroglicerina? La nitroglicerina del paciente, asistiéndole al paciente con sus propios medicamentos. Entonces ahí, lo más importante es, si el paciente tiene una presión sistólica sobre 100 y una frecuencia cardíaca sobre 60, entonces podemos asistir al paciente tomando su propia nitroglicerina. Pero si el paciente se encuentra ya hipotenso o bradicárdico, la nitroglicerina está completamente contraindicada. ¿Ok? La nitroglicerina está completamente contraindicada. Pero la aspirina, tenemos estudios en donde que la aspirina sí nos salva vidas. ¡Ey! La aspirina salva vidas. La nitroglicerina no tanto. Así que mientras tú puedas darle aspirina a este paciente, señores, estamos al otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa la aspirina? Porque este es un antiagregante plaquetario. Por eso es que queremos dar esta aspirina lo más pronto posible en estos pacientes. Listo. Hey, tu paciente está hipotenso, tu paciente está bradicárdico. Tú tienes tu DEA, alista tu DEA. Ten tu DEA listo porque este paciente está inestable y estamos esperando o empezamos a transportar a este paciente hasta encontrarnos con la unidad avanzada. Acuérdate que tú tienes que empezar a prepararte para el peor escenario. ¿Cuál es el peor escenario? Que este paciente caiga en una parada cardíaca.
¿no? Si el paciente te cae una parada cardíaca, tú ya estás listo para iniciar esas compresiones de calidad. Si no tienes otro compañero, entonces tienes que detener la ambulancia. Pero si tú ya tienes tu otro compañero y tienes tu DEA y tu compañero sabe cómo ventilar, sabe cómo hacer compresiones cardíacas de alta calidad, cómo mantener a este paciente que está en una parada cardíaca con un buen ritmo, buenas compresiones, dejar que el pecho se vuelva a su lugar y que tengas buenas compresiones torácicas, entonces eso es suficiente para que tú puedas continuar hacia el hospital más cercano, ¿no? Y no tengas que detener tu ambulancia. Ahora, tú no cumples con ninguno de estos requisitos, entonces tienes que detener tu ambulancia porque el que va manejando es el que te va a ayudar a llevar esta parada cardíaca, ¿no? A tratar a este paciente en un paro cardíaco. Listo. Digamos que todavía no está en paro cardíaco, así que ya tienes que tener listo tu DEA. En el D, señores, en el D vamos a hacer la evaluación de la escala de Cincinnati, la escala de coma de Glasgow, la escala de coma de Glasgow. Vamos a hacer la escala de coma de Glasgow, vamos a chequear la glucosa del paciente. ¿Cuál es la glucosa del paciente? Los estudios nos dicen que todos los pacientes que están teniendo un infarto agudo del miocardio, la glucosa va a estar elevada porque va a necesitar más energía, ¿no? Así que va a estar elevada. Y también vamos a chequear las pupilas. Y aquí llegamos, señores, a nuestro sampler. Signos y síntomas, alergias, la historia pasada de nuestro paciente. ¿Qué fue lo último que ingirió? ¿Cuáles son los eventos que llevaron a este paciente a esta condición en donde se encuentra ahora mismo? Y por último, la R. ¿Cuáles son los riesgos asociados, ¿no? que hay con esta condición que el paciente está teniendo? Y en este caso, obviamente, va a ser una parada cardíaca porque está teniendo un infarto agudo hasta que se demuestre lo contrario. ¿A qué? Hasta que se demuestre lo contrario. Y por último, señores, vamos a hacer nuestra E. Examen de cabeza a pies. Vamos a asegurarnos de que no haya trauma en el pecho, de que este no sea un dolor torácico traumático, porque entonces las cosas van a cambiar. Ya no es ya no es un síndrome coronario agudo, sino que ahora tenemos que cambiar. Ya no es un paciente clínico, ahora vamos a hacer un tratamiento para un paciente traumático, ¿no es cierto? De trauma. Por último, lo que pusimos en las redes sociales, el exponer al paciente. Vamos a exponer al paciente. Recuerden, señores, que ahora dice la Asociación Americana del Corazón que si estamos en lugares públicos no tenemos que exponer a las damitas, no tienes que retirar el sostén o el sujetador, como sea que ustedes le llamen, para colocar el DEA. Tú puedes acomodarlo moviendo o puedes removerlo temporalmente y volverlo a acomodar. Hay estudios, han hecho estudios donde se demuestra inclusive que teniendo el sostén o el sujetador que tienen los sujetadores metálicos, no hubo ningún tipo de lesión. No hubo ningún tipo de lesión, así que estamos bien. Lo más importante es resguardar, ¿no? El pudor de nuestros pacientes. Nuevamente, en lugares públicos. Una vez que ya estamos en la parte de atrás de nuestra ambulancia, entonces tenemos que exponer, ¿no? Igual manera, ya en el hospital tenemos que exponer, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando tenemos un paciente de trauma, nosotros vamos a exponer, pero no vamos a cortar la ropa interior a la mirada de todo el público, sino que eso lo hacemos una vez que ya el paciente está dentro de la ambulancia, para guardar su pudor. Y dentro de la ambulancia, sí, fuera pudor. Ahí porque tenemos que hacer una evaluación completa, tenemos que mirar. Acuérdense de ese caso que yo les contaba del paciente que le habían disparado en la pierna, y el paciente estaba sangrando de su pierna, le pusieron el torniquete y el paciente todavía seguía sangrando y no sabían de dónde era, pero no le quisieron cortar el calzoncillo, ¿no? Fue la llamada de mi compañero. Y cuando llegamos al hospital, al centro de trauma, el paciente estaba sangrando todavía. Le digo, ¿de dónde está sangrando? Y yo, no sé.
lo traspasamos de la camilla a la cama de trauma y cortaron los calzoncillos y resulta que la bala fue del un lado hacia el otro lado del del muslo y se ingresó por el testículo del paciente. Se quedó en el testículo y él estaba sangrando, era de los testículos, ¿no? Entonces, por eso, señores, es importantísimo que pacientes de trauma sean expuestos. En estos pacientes, pues, hasta que lleguemos adentro de la ambulancia, a donde tengamos que hacer, exponerlos, ¿no? Listo. Señores, hasta aquí todo está lindo, el paciente está muy lindo. Estamos en el sampler. Y también, como el paciente te está diciendo que tiene dolor en el pecho, entonces tenemos que hacer el OPQRSTU. ¿No es cierto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Tenemos que hacer la evaluación del dolor. ¿No es cierto? ¿Cuál es el comienzo del dolor? Onset. ¿No es cierto? Es el dolor se pone más duro cuando te mueves o cuando estás acostado, cuando mueves tus brazos, cuando caminas, cuando se pone peor. ¿Cuál es la calidad del dolor? ¿Cómo describes el dolor? ¿Es como punzante? ¿Es como presión? Generalmente cuando tienen los signos de infarto dicen que es como que alguien está sentado sobre ellos. Es como que hay una presión sobre el pecho que no les deja respirar, ¿no? Entonces es un dolor opresivo. Está radiándose. ¿A dónde se irradia? ¿No es cierto? Se irradia hacia el cuello, hacia el brazo, hacia la espalda, hacia el estómago. Yo tuve una paciente femenina que decía que del estómago se le irradiaba hacia la ingle. Y cuando empezó a tener ese dolor agudo, yo le tenía ya conectada en el monitor de 12 derivaciones y ¡pum! Inmediato me salió el STEMI. Cuando ella le estaba quejándose solamente del dolor estomacal, del dolor epigástrico que se le irradiaba hacia la pierna. Imagínense, entonces tenemos que siempre, todos los pacientes de más de 35 años en adelante con dolor epigástrico, hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿no? Porque nunca se sabe. Y ese es severity. En esto es como que, ¿cuál es la severidad del dolor? ¿No? Es del 0 al 10. Dígame qué tan severo está el dolor, del 0 al 10. El tiempo. ¿Cuánto tiempo ha estado, no? ¿Cuánto tiempo ha pasado con este dolor? 2 días, pero hace 20 minutos inició muy malo, ¿no? He tenido dolor en el pecho una semana que se viene, se va, se viene y se va. Ahorita, hace 30 minutos inició y no se va y se está poniendo peor y se está poniendo peor, se está poniendo peor. Estas son banderas rojas que tienes que poner atención siempre, ¿no? Y por último, ¿has tomado algo para el dolor y todavía no ha cambiado? Sí, ¿sabe qué? Me tomé ibuprofeno o me tomé aspirina o me tomé acetaminofén o paracetamol, me tomé lo que tienen para el dolor en casa, ¿no? Me tomé eso y no me ha ayudado. Entonces no ha cambiado el dolor, aunque ha tomado ya medicamentos para el dolor. Así que ahí tienes, mira, todo lo que un técnico en emergencias médicas básico o técnico en urgencias médicas básico puede hacer. Ustedes pueden hacer mucho, muchachos. Así que no se dejen lavar el cerebro de que ustedes son como un 0 a la izquierda. Ustedes hacen un trabajo importantísimo. Si ustedes obtienen toda esta información antes de que llegue la unidad avanzada al lugar o ustedes van a ser interceptados, ustedes ya están avanzados para encontrarse con una unidad avanzada, señores, nos están ayudando un mundo, ¿no? Entonces, hasta ahí llegamos con este paciente. Pero las cosas siguen empeorándose y se nos van poniendo más malito nuestro paciente. ¿Y ahora qué pasó? Entonces, ahora vamos a cambiar de escenarios. Miren. Ahora vamos a cambiar de escenario. Ahora nuestro paciente está inconsciente. ¿Qué pasa si nuestro paciente está inconsciente? Señores, miren, ojo, cuando el paciente está alerta o está alerta a estímulos verbales, entonces este paciente tenemos que hacer ABC. Pero ¿qué pasa si el paciente se vuelve inconsciente? Entonces aquí tenemos que cambiar, señores, la prioridad. Aquí vamos a hacer el CAB. Vamos a cambiar la prioridad. Señores, y aquí el C, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver cuál es la frecuencia cardíaca. ¿Está con pulsos o no tiene pulsos? En este caso, sí tiene pulsos todavía. Tenemos que ver cuál es la frecuencia cardíaca y cuál es la presión arterial.
Señores, aquí tenemos que utilizar el DEA. Aquí sí ya no es opcional. Si el paciente ya está inconsciente, por favor, pon los parches del DEA. Pero ¿dónde se colocan los parches del DEA? ¿No? Los benditos parches del DEA. ¿Dónde es que tenemos que ponerlos? Esa es la pregunta. Bueno, voy a utilizar estos de aquí que son del bebé. Estos son parches pediátricos. Pero miren, ustedes siempre van a tener las gráficas, ¿no? Los dibujitos que te van a indicar dónde tú tienes que poner cada parche. Señores, el primer parche, que es el anterior, ¿no es cierto? Va a ir en la parte derecha, debajo de la clavícula, ¿no? Entre la clavícula y la tetilla es donde vamos a colocar el primer parche. Señores, y el segundo parche, vamos a colocarlo aquí, directamente, desde donde está el, ¿cómo se dice aquí? La boca del estómago, ¿cómo se llama? El apéndice sifoide, ¿no? El apéndice sifoide. Hacemos una línea directa y lo vamos a poner aquí, en la línea axilar media y la línea del apéndice sifoide. Ahí es en donde vamos a colocar. Miren, lindo, aquí y aquí. Es exactamente donde tenemos que colocar nuestros parches. No acá en el estómago, no acá arriba, no acá en el centro. Señores, por favor, miren, aquí es en donde tenemos que colocar nuestros parches, ¿ok? Es importantísimo porque la calidad de la electricidad que se va a generar para que pueda descargar en esta fibrilación ventricular o en esta taquicardia ventricular sin pulso o con pulso, va a cambiar muchísimo de en donde tú colocaste estos parches. Así que por favor recuerden dónde colocarlos. ¿Ok? Así que nuevamente aquí tiene pulso. Vamos a ver cuál es la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Sí o sí tenemos que poner aquí nuestro DEA. Sí o sí vamos a poner nuestro DEA. Luego, señores, en A, vamos a seguir monitorizando cuál es el oxígeno. Si el paciente todavía sigue oxigenando entre 90 y 94, lo único que tenemos que mantener es este paciente con una buena oxigenación. Pero el momento en que empieza a saturar 89 o menos de 89 y tenga dificultad para ventilar, señores, esta es la clave. Dificultad para ventilar, no está ventilando apropiadamente. Tiene pulso. La concha tu madre. Se nos cayeron los del TikTok. Se nos cayeron los del TikTok, muchachos. Después en un ratito les arreglo. Ay, Dios mío. Lo que pasa en vivo. Esto es lo que pasa en vivo, señores. Ok. También. ¿Están todos golpeados? Ok, ahí estamos. Ok, sí se escucha. Sí se escucha ahí en el TikTok. Se nos cayeron los del TikTok, están todos golpeados. Ok, jóvenes. Sí, aquí se goza. Hey, señores, miren, no se gana, pero se goza. Se goza. Ok, listo, chicos, miren. Vamos a seguir. Miren, entonces aquí estábamos en el B, ¿no es cierto? Paciente inconsciente con pulsos. Vamos a ventilar o vamos a asistir con la ventilación a este paciente y aquí sí vamos a utilizar el BBM y vamos a dar una ventilación cada 6 segundos y aquí sí tenemos que darle entre 15 y 25 litros por minuto de oxígeno. ¿Ok? Aquí sí tenemos que cambiar porque el paciente está teniendo dificultad para ventilar y obviamente va a empezar a tener dificultad para oxigenar todo el sistema. Entonces vamos a hacer las ventilaciones y el BBM. Y aquí, como el paciente ya está teniendo dificultad para ventilar, ¿no es cierto? Dificultad para ventilar. Miren lo que tenemos que hacer en el A. Señores, no se olviden. Siempre vamos a abrir la vía aérea y vamos a mantenerla abierta. Vamos a dejar abierta esta vía aérea. ¿Cómo lo vamos a hacer, señores? Cánula orofaringea, cánula nasofaringea, cánula orofaringea, cánula nasofaringea, las dos, o si es que no tienes las dos, cada una.
¿ok? Y entonces ahí iniciamos con eso para mantenerlo abierto, para abrir la vía aérea y dejarlo, mantenerlo abierto, y después vamos a hacer la ventilación. Listo. Pero el paciente se te sigue grabando, ¿no es cierto? Porque la vida es así, porque las tóxicas son así, entonces pues, que el paciente cae en paro cardíaco, ¿no? Pucha, se cayó en paro cardíaco. Ahora vamos a continuar con nuestro CAB. Señores, como dijo este pastor Cantinflas, que no panda el cúnico, que no panda el cúnico. Así, algo así dijo Cantinflas, ¿no? O el Chavo del Ocho, no, el Chapulín. Entonces aquí lo que vamos a hacer es iniciar a compresiones cardíacas. Aquí vamos a iniciar compresiones cardíacas, señores. Miren, ya nos cayó en parada cardíaca, entonces vamos a iniciar con compresiones cardíacas. 30 compresiones a 2 ventilaciones, ¿ok? 30 compresiones a 2 ventilaciones. ¿Por qué? Porque de ley tienes que tener tu compañero. Ya no vamos a hacer, claro que tiene que estar entre 100 y 120 compresiones por minuto, pero ahora estamos 2, así que tiene que ser 30 a 2. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Y, maestros, por favor, si es que ya no le pusieron el D acá arriba o acá, tienen que ponerle el DEA. Tienen que ponerle el DEA aquí. Necesitamos ese DEA. Y nuevamente, si es que no le utilizaron en el A, si es que en el A no utilizaron la cánula orofaringea o la cánula nasofaringea, entonces aquí es el tiempo para poner estas dos. Pero sería muchísimo mejor si ustedes, señores, ya tienen un dispositivo supraglótico. Si ustedes tienen un dispositivo supraglótico, por favor, úsenlo. Es lo mejor que podemos hacer por estos pacientes para la ventilación, ¿no es cierto? Ahora sí, vamos a iniciar con las ventilaciones, ¿no? 30 compresiones, 2 ventilaciones. Cada ventilación dura 1 segundo. Después de 5 segundos máximo, vamos a iniciar las compresiones otra vez. Y aquí vamos a poner a nuestro paciente, acuérdense, BBM más oxígeno. BBM más oxígeno. Siempre BBM más oxígeno. 15 a 25 litros por minuto de oxígeno, señores. Y, como siempre, tengan a la unidad avanzada ya viniendo, ¿no? Pero si tú tienes que pararte para realizar la reanimación cardiopulmonar, entonces tienes que cumplir con todos estos requisitos. Listo. Si es que yo voy a tomar la decisión para transportar, déjenme les traigo para acá a mis chicos del Facebook. Si tú estás preparándote para transportar ahora, ¿no es cierto? Tú estás preparándote para transportar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren, cuando tú tienes que pensar si estoy o no estoy listo para transportar. Primero, check, ¿no es cierto? Check. Retorno espontáneo de la circulación. Tenemos que irnos, ¿no es cierto? Una vez que tú hayas obtenido el retorno espontáneo de la circulación, no corras y vayas. Ya la sacamos, está todo bien. Tienes que quedarte entre 5 y 10 minutos, en la escena todavía, asegurándote de que este paciente y ese retorno espontáneo de la circulación es bueno. Por ejemplo, ahorita que tuvimos la parada cardíaca, cuando llegamos, la paciente estaba en fibrilación ventricular. Iniciamos con las compresiones cardíacas, 2 minutos de compresiones cardíacas manuales. Pusimos a la paciente después de los 2 minutos en el Lucas, pero mientras hacíamos la transición de las compresiones manuales a Lucas, hicimos la evaluación del ritmo. Recuerden, no se chequea el pulso, ¿no? Hacemos la evaluación del ritmo. Entonces, estamos chequeando el ritmo y está en una fibrilación ventricular. ¿Qué creen que hacemos? Acuérdense, esto también es importantísimo, señores. Miren, esto es lo que nosotros hacemos aquí porque tienes que salvar vidas, ¿no? Antes de chequear el ritmo, tienes que precargar tu monitor. Precarga tu monitor antes de chequear el ritmo. Entonces,
cuando ya fueron los 2 minutos para cambiar de las compresiones manuales a las compresiones mecánicas, nos dimos cuenta que la paciente estaba en fibrilación ventricular. Le dimos el primer shock, ¡boom! Inmediatamente RCP. No nos importa en qué pasó, le dimos inmediatamente RCP. A los 2 minutos la paciente estaba todavía en fibrilación ventricular. Nuevamente RCP. A los 2 minutos la paciente estaba todavía en fibrilación ventricular. ¡Boom! Precargas, hacemos vamos a chequear el ritmo y verificamos que era fibrilación ventricular. Como ya estaba precargado, señores, ¡boom! Le dimos el shock, inmediatamente compresiones cardíacas otra vez. Adivinen qué pasó. ¡Boom! Iniciamos compresiones cardíacas, hicimos 2 minutos, ya nos dimos cuenta que la capnometría, la capnografía se disparó, ¿no? Estábamos en 25, que es un buen número, o sea, las compresiones estaban lindas. La capnografía, ¡pum!, se nos disparó y ya empezamos a ver que la frecuencia cardíaca se puso normal, empezamos a ver que la paciente empezó a pelear contra las ventilaciones mecánicas, ¿no? Contra el BBM. Entonces, terminamos nuestros 2 minutos de RCP. Acuérdense siempre de terminar esos 2 minutos y ¡pac! Ya teníamos al paciente con el esfigmomanómetro puesto, así que chequeamos las presiones arteriales, chequeamos la frecuencia cardíaca, teníamos todos los lindos signos vitales. A ese punto, señores, no es cuestión de correr, salir corriendo, tenemos que estabilizar. Vamos a estabilizar. Tiempo para tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones, darle más fluidos, ¿no es cierto? Acuérdense, después del el retorno espontáneo de la circulación, necesita fluidos de este paciente. Iniciamos con fluidos, hicimos la intubación, ¿no? Porque estaba con un dispositivo supraglótico, la intubamos, nos aseguramos que la capnografía que estaba elevada en 89 empiece a bajar, a descender por lo menos hasta los 50, donde estamos bien, la saturación de oxígeno en los 100. Miren, pasaron 5 minutos, los signos vitales se mantuvieron estables. A los 10 minutos es cuando pusimos a la paciente en una scoop stretcher, ¿no? En la camilla cuchara, camilla cuchara o la camilla pala, y la llevamos recién hacia la ambulancia, sabiendo que esta paciente tiene el retorno espontáneo de la circulación que se mantiene, se sustenta, ¿no? Y empezó a luchar contra el tubo. Entonces, ¿qué tocó? Sedarla, ¿no? Sedarla, darle algo para el dolor y obviamente mantener a la paciente tranquilita, porque ya yo creo que va a tener buenos resultados neurológicos, ¿no? Eso es cuando tú sabes qué hacer y cómo hacer las cosas. Esa parada cardíaca estuvo lindo porque tenemos una compañera nueva, ¿no? Que está trabajando con nosotros, la estoy entrenando y nos fue de maravilla, señores. Pero estas son historias de éxito, ¿ok? Listo. Entonces, estábamos hablando de cuándo vamos a transportar. Y el transporte de estos pacientes tenemos 25 minutos desde donde estamos nosotros hacia el hospital. Pero ahora ya tenemos un paciente estable, o sea, tenemos un paciente. Nunca llevamos cadáveres. Nunca lleven cadáveres. Listo. Miren, el transporte al hospital está entre 15 y 20 minutos, ¿no es cierto? Ahí podemos hacer transporte. Tenemos el retorno espontáneo a la circulación. Vamos a tener al menos 2 personas en el caso de que la paciente vuelva a caer en una parada cardíaca. No, vamos a tener por lo menos 2 personas. Después, la reanimación cardiopulmonar tiene que ser de alta calidad. Si las 2 personas que van a estar en la parte de atrás van a estar dando reanimación cardiopulmonar, el señor que está conduciendo, el señor operador, paramédico, técnico de emergencias médicas básicas, lo que sea, tiene que mantener una velocidad constante. Y acuérdense que la velocidad no salva a nadie, la gasolina no salva a nadie, señores, es lo que ustedes hacen en la parte de atrás. Dígale que no vaya como loco, porque están arriesgando su vida, la del paciente y la del conductor. Esto no salva a nadie. Tranquilidad. Nos vamos nice and easy, steady, ¿no? Desde la escena hasta el hospital. Tranquilitos. Lo que ustedes hacen en la parte de atrás es lo que les va a salvar las vidas, ¿ok?
Y por último, señores, tenemos que tener el equipo mínimo, ¿no? Tenemos que tener el equipo mínimo. Por lo menos tienes que tener un BBM, tienes que tener oxígeno, tienes que tener un equipo, un dispositivo supraglótico, una cánula nasal, una cánula orofaringea, cánula nasofaringea, tienes que tener un DEA, y ahí sí toma la decisión de transportar. Pero si no tienes nada de esto, señores, no tienen que transportar, no, ustedes van a transportar un muerto y lo que están haciendo en camino al hospital no va a servir absolutamente de nada. Entonces, ¿para qué van a transportar y arriesgarse ustedes al muerto y al conductor si no tienen por lo menos lo mínimo? ¿Ok? Entonces es ahí donde ustedes tienen que hacer esa evaluación, ¿no? Tenemos que hacer esa evaluación. Listo. Señores, hasta aquí. Todo lo que acabamos de hablar es lo que hace un técnico en emergencias médicas básica, o un técnico en urgencias médicas básico. Si ven, entonces no es, ni tampoco se sientan que ustedes están al cero a la izquierda. Todo lo que ustedes saben, conocen, la experiencia que ustedes tienen es importantísima para todos ustedes, mis compañeros básicos. Por favor, que nadie les haga sentir mal ni de menos, porque estamos hablando de profesionales a profesionales. Tú estás a tu nivel, yo estoy a mi nivel, el médico está a su nivel, las enfermeras están a sus niveles y cada quien estamos hablando entre profesionales y entre profesionales estamos al mismo nivel. ¿Ok? Así que nadie te haga sentir mal, mi compañero básico. Lo importante es que entrenes. Mira, por favor, lee, entrena, practica una y otra vez. Si es que tú no tienes paradas cardíacas todo el tiempo como nosotros, 1, 2 veces a la semana, cada turno, ¿no? Y ya sabemos qué hacer, las cosas salen bonito, todo está bien simpático. Entonces, definitivamente, señores, las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. Y si tú te das cuenta que este paciente está teniendo un infarto agudo del miocardio, el síndrome coronario agudo es inestable, entonces tú tienes que activar todavía más rápido a la unidad avanzada. A la unidad avanzada, señores. Entonces, así es como vamos a evitar que tú empieces a transportar un paciente que te va a morir en el camino. Lo importante, salvar vidas. ¿Cómo salvamos vidas, señores? Con conocimiento. Conocimiento, entrenamiento. Y por eso es que les regalo estas clases, ¿ok? Y de paso, señores, el paramédico que nos regaló las 3 becas, quiere regalar 2 becas a los paramédicos que hicieron el transporte de este señor camionero que falleció en México. Así que si ustedes conocen a estos chicos, a los que estaban dentro de la ambulancia, de la historia que yo les hice en donde en el video que yo les dije, si es que se transporta o no se transporte a estos pacientes, por favor, denle mi información. Les queremos regalar las 2 becas del BLS. Queremos entrenarlos. No quiero que vuelva a pasar lo que ya les pasó. Ustedes vieron cómo el paciente estaba con una máscara con reservorio, cuando no tuvo que haber estado con eso. Los stickers del DEA estuvieron mal puestos, las compresiones que estaban haciendo no eran de alta calidad. Y si es que yo me quedo haciendo videos, señores, no voy a cambiar la historia de nadie. Pero a través de esta gente que nos regala becas, y si ustedes quieren ser sponsors, y si ustedes quieren regalar becas, por favor, contáctense conmigo y podemos empezar a cambiar el mundo, señores, porque yo no voy a hacer nada solo haciendo videos. Aunque, miren, hay mucha gente que ya me ha mandado videos, mensajes, diciéndome que con lo que hemos aprendido todo este tiempo, este año, casi un año que llevamos, ¿no? El canal abierto, han salvado vidas. Y eso para mí es súper alegre. Pero, si es que sigo haciendo videos y no podemos cambiar la realidad de esta gente, si es que no los entrenamos, no les damos el conocimiento, entonces nada va a cambiar. Así que si ustedes conocen a los paramédicos que estaban en esta ambulancia verde que hizo el traslado de este paciente que falleció en la carretera, por favor, háganle llegar este video o la noticia de que queremos tener contacto con ellos para regalarles
2 becas del BLS gracias a uno de los paramédicos que trabaja aquí, un compañero mío que está regalando 3 becas. Y la tercera beca, pues ya veremos cómo la regalamos. Pero vamos a cambiar las realidades, señores. Tenemos que seguir apoyándonos los unos a los otros. Tenemos que seguir entrenando, dando el conocimiento. Solo el vender, señores, no nos va a ayudar en absolutamente nada. Así que tenemos que seguir apoyando a nuestros compañeros, los que no tienen cómo llegar, ¿no? Y por último, como hice el video del síndrome coronario agudo y el manejo de los técnicos en emergencias médicas básicos, me escribieron hace no muy poquito, pues hace no mucho, así se dice, ¿no? Hace no mucho, y me pidieron que por favor les indique, es un compañero que es técnico en urgencias médicas básico y está yendo a la escuela de paramédicos, y él me preguntó, hey, ¿cómo puedo saber si es que hay un accidente cerebrovascular y si es isquémico o es hemorrágico? ¿Cómo lo puedo saber? Así que vamos a hablar de aquello ahorita. Y así matamos, señores, 2 pájaros de un tiro. Y estamos ahí. Vamos a ver si lo podemos mover acá. Ahí disculpen a los compañeros del TikTok que andan, les estamos haciendo dar vueltas y vueltas. Eso, ahí estamos. Ahí estamos. Ok, espérense, déjenme más para atrás. Eso, ahí. A ver, ahí. Listo, ok. Miren, señores, vamos a hablar del accidente cerebrovascular, ¿no es cierto? Ustedes le quieren llamar ictus, llámenle como ustedes quieran. Ictus, accidente cerebrovascular. Yo aquí en los Estados Unidos le llamo stroke, ¿no es cierto? Y stroke no se hace la traducción como ictus, ¿ok? No, eso no es verdad. Stroke es un accidente cerebrovascular que traducido al inglés es cerebrovascular accident, que es lo mismo, ¿no? Así que llámenle como ustedes les da la gana, señores. Lo importante es cómo ustedes lo vayan a tratar, ¿no? Cómo ustedes van a tratar a este paciente es lo más importante. Ok, espérense un ratito. Sino que estos señores de aquí del TikTok están ahí en el este. Ok, ¿cómo vamos? Ahí estamos bien, ¿no es cierto? Ok, miren. Stroke o accidente cerebrovascular. Lo más importante, tenemos que identificar y ser rápidos, ¿no es cierto? Vamos a ser rápidos. ¿Qué es lo que quiere decir en español rápido? Que el paciente presenta el rostro caído, o sea, va a estar así con la cara caída, ¿no es cierto? ¿Sí? Usted le dice que hable y empieza a hablar así, no puede, tiene la lengua amortiguada o tiene dificultad para hablar. Está hablando así, es que no puedo hablar porque algo pasa, y está hablando, y eso se llama, en inglés le decimos slur speech. Es como que está arrastrando las palabras, ¿no? No, eso es más abajo, pero está con el rostro caído, ¿ok? No nos confundamos. Rostro caído, está así, está con el rostro caído. El punto número 1. Después, está con alteración del equilibrio. Se para y empieza como que el cuarto se está moviendo o él se empieza a marear porque no puede mantener el equilibrio. Tercero, va a tener pérdida de la fuerza. Va a tener, acuérdense, esto sí va a ser importantísimo que ustedes evalúen. Va a ser pérdida de la fuerza solo de un brazo, ¿ok? Ustedes le van a decir, hey, puedes levantar los 2 brazos, y ellos van a ver que solamente pueden levantar uno, no pueden levantar los 2 brazos. Ven, estamos muy cerca y ahí si no me queda bien. Eso, ahí veamos. Ok. Ya ven estas cuestiones de hacer los en vivos. Ahí estamos, listo, ahí estamos mejor. Ok. Qué raro. Eso, ahí estamos. Es que estamos en TikTok y en Facebook, ahí por eso, muchachos. Ok. Pérdida de la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ustedes le van a decir al paciente, mire, le va a decir al paciente, cierra los ojos,
palmas arriba y van a contar ahí. 1, 2, 3, 4, hasta 10 segundos. Si es que el paciente tiene la pérdida de la fuerza de un brazo, entonces esto es positivo, pérdida de la fuerza. Si es que él pierde en los dos brazos, esa no cuenta, ¿ok? Eso no cuenta porque ahí hay debilidad bilateral. Lo que estamos buscando es solamente debilidad en una de las extremidades. Y lo mismo vamos a hacer con los pies. Le vamos a decir, hey, levante el piecito, vamos a levantar el piecito y levántelo. En los pies, como es más pesado, pues especialmente si le dejan con los zapatos, déjenle por 5 segundos. Levante el pie derecho, levante el pie izquierdo, levante los dos pies y ahí contamos, ¿no? No se les hace a los dos pies al mismo tiempo porque ahí tienen que tener buenas abdominales y pues ya uno ya no puede. Pero un piecito primero, el otro después, 5 segundos cada uno. Y si es que no tiene fuerza en el mismo lado donde no tiene fuerza en el brazo, entonces está confirmado de que hay debilidad en una parte del cuerpo, ¿ok? Luego seguimos con impedimento visual. ¿Qué es lo que tiene? Visión borrosa. Tiene doble visión o está fijando la visión hacia un lado y no deja de mirar solo a ese lado, ¿no? Tiene la mirada fija solo hacia un lado. Está desviada la visión hacia un lado. Tiene la visión borrosa o tiene la visión doble. Luego, aquí está el que les decía, la dificultad para hablar. Cuando evaluamos en la dificultad para hablar, generalmente en inglés les decimos una frase que es, can you teach an old dog new tricks, ¿no? Y en español le tradujeron como puedes enseñar a un perro viejo nuevos trucos. Puedes enseñar a un perro viejo nuevos trucos. Entonces, tienen que repetir eso hacia atrás, tienen que decirlo. Pero si es que no pueden decirlo, entonces también es positivo. Y por último, si es que cualquiera de estos te salió positivo, entonces no es que este tipo es súper positivo, sino que este tipo está en problemas y tiene un accidente cerebrovascular hasta que se demuestre lo contrario y tenemos que obtener la última, rápido, obtener ayuda rápido. O en este caso, como tú eres el técnico en emergencias médico básico, lo que tienes que obtener es una unidad avanzada lo más rápido posible. Si es que no tienes, por ejemplo, en Las Vegas, nosotros tenemos unidades de técnicos de emergencias médicas básicas y si ellos encuentran un stroke y ellos están más cerca del hospital que la unidad avanzada hacia ellos, ellos pueden llamar el código stroke al hospital y pueden transportar inmediatamente a ese paciente. No tienen que esperar a nadie, así que lo pueden hacer ellos solos. Listo. Ahora, ¿cómo yo sé? ¿Cómo yo sé si es que es isquémico o es un derrame cerebral hemorrágico? ¿Cómo lo sé? Generalmente el isquémico, señores, va a demorarse y es un comienzo lento y va progresivamente haciéndose peor, ¿no? Va a pasar 1 hora, 2 horas, 6 horas, 8 horas y empieza a agravarse más. Miren, aquí los hispanos son una joya, ¿no? Empiezan a tener dificultad para hablar, tienen problemas para mantener el brazo hacia arriba y lo que hacen es, me voy a tomar un tecito y me voy a dormir. Y me voy a dormir para mejorar, me dicen. Entonces, cuando se despiertan, entonces ahí ya tienen el stroke completamente. Ya está completamente cerrada la arteria, ¿no? Y ahora sí ya no pueden mover el brazo derecho, no pueden mover la cara, no pueden hablar, están completamente fregados. Por eso es que a nosotros le llamamos el wake up stroke. Wake up stroke, que es el accidente cerebrovascular al despertarse. Entonces, ahí sí no vamos a saber a qué hora de la noche en donde se quedó dormido
es que realmente ya se bloqueó completamente toda la arteria. Si fue cuando recién se acostó o recién fue antes de que se haya despertado. Entonces lo tratamos igual, como que si hubiera pasado ese ratito. Acuérdense, se llama wake up stroke o un accidente cerebrovascular al despertarse. Ok, ¿qué es lo que pasa con el hemorrágico? Listen. Con el hemorrágico, ustedes van a tener un dolor de cabeza que no han tenido en su vida. Hey, ni la ex, no, ni la ex le dio ese dolor de cabeza. No te va a dar, te has tomado todo, el dolor de cabeza es el peor dolor de cabeza de tu vida, tu presión arterial está elevada, empiezas a tener pérdida o alteración de la conciencia, empiezas a tener desviación de los ojos o empiezas a no reconocer cosas. Por ejemplo, cuando hacemos el race stroke, entonces ahí tenemos que ver si es que el paciente puede reconocer de quién es ese brazo. Tú le coges el brazo y le dices, ¿de quién es este brazo? Y él dice, no sé, no sé. Le coges la mano, ¿de quién es esta mano? Manita, no sé. Ustedes le ponen aquí, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y es no sé, le coges el celular, le pones, ¿qué es esto? No puede reconocer, ¿no? Entonces, ustedes van a empezar a ver que el paciente empieza a tener vómito en proyectil, van a ver que las pupilas, ¿no? Se van a poner en tamaños diferentes, se llama anisocoria, ¿no? Una pupila va a estar más pequeña que la otra, va a tener pupilas anisocóricas y va a empezar a tener dificultad para respirar. Todos estos síntomas se van a presentar en menos de una hora, en una hora. Sí, yo he tenido pacientes que de stroke out, ¿no? En la ambulancia, en camino al hospital. Y yo le estaba dando medicamentos para bajar la presión arterial y los pacientes les da un stroke. Ahí ese rato empiezan a tener convulsiones. También van a poder observar que tienen convulsiones. Entonces, esto quiere decir que el paciente está teniendo un stroke hemorrágico hasta que se demuestre lo contrario, señores. Y hasta aquí llegó la clase. No sé si es que tengan alguna pregunta. Voy a tomar preguntas del TikTok y del Facebook porque ya se me mueren los teléfonos. Así que, ¿quién va primero? Si es que tienen preguntas. Si es que no tienen preguntas, señores, ha sido un placer para mí el poder compartir con ustedes casi una hora de clase. No nos llamaron. Chío, recién llegó. Tarde. Gracias por las clases, compañera. Compañero, shalom. Siempre aprendiendo demasiado. Ya saben, dice, las convulsiones indican un ACV hemorrágico. Sí, hasta que se demuestre lo contrario. Después de las convulsiones, generalmente tú vas a chequear las pupilas y tú vas a poder verificar que las pupilas ya no tienen el mismo tamaño, van a estar diferentes, van a estar anisocóricas. En cada stroke hemorrágico que he tenido, los pacientes les da la convulsión, a veces les da otra convulsión, hasta 2 convulsiones, ¿no? Y tú chequeas las pupilas y pum, tú vas a observar que ya se encuentran diferentes. Así que, señores, les pido, si es que aprendieron algo, que compartan mis videos, que me den un like, dejen un comentario siempre si les gustó o no les gustó, aprendieron o no aprendieron. Vamos a regalar esas becas del BLS, si pueden ayudarme a contactar a estos chicos de esa parada cardíaca para ayudarlos con la capacitación. Dice, muchas gracias, Dani. Hey, señores, para mí es un placer el poder regalarles este conocimiento, ¿no? Para que ustedes puedan tratar muchísimo mejor a los pacientes que están en sus manos. Que no sea una sentencia de muerte para un paciente que llama a su ambulancia, sino que sea una esperanza de vida. Me salió bonito eso. A ver, espérense, le escribo. No es una sentencia de muerte, sino una esperanza de vida.
Vea, qué bonito. Ya tenemos nuevo lema, señores. Usted póngale Dani Astudillo. No es una sentencia de muerte, que llamen mi ambulancia, es una esperanza de vida. Así es que quieren, póngale ahí. ¿Qué tipo de daño puede dejar a largo plazo un ACV? Oh, mi hermano, mira, te va a dejar parapléjico. Parapléjico. No, ¿cómo es? Vas a tener parálisis de un lado de tu cuerpo. No vas a poder hablar, no vas a poder masticar, no vas a poder mover tu brazo o tu pierna del lado afectado. ¿Qué más? Si es que es uno severo, pues te va a matar, ¿no? Te vas a morir. Eso es lo peor. ¿Cómo es que se llama? Hemoplegia. Gracias, esa es. Hemoplegia. Ajá, llaman directamente al 911. Hemoplegia. Dice Brian, dice, ¿qué medicamento se usa en un ACV hemorrágico o isquémico? Señores, nosotros, ustedes, esto va a depender de tu director médico, ¿no? Esto va a depender muchísimo de tu director médico. Por ejemplo, nosotros, si es que tenemos pacientes que tienen presiones arteriales sobre los 120 diastólico y sobre los 220 sistólico, entonces damos a bloqueadores beta, ¿no? Metoprolol es lo que damos. También trabajamos con nitroglicerina si es que están teniendo dolor en el pecho y vamos viendo cómo va mejorando, ¿no? Si es que va mejorando, ya no damos más, pero tenemos dosis máximas del metoprolol, son 15 miligramos. De la nitroglicerina tenemos 16, 0.16, ¿no? Así que eso es. Griselda, ictus. Ajá, sí, como ustedes le conozcan, ¿no? Es un código ictus, es un código ACV o, well, stroke se llama aquí. En México yo sé que le llaman ESV. Hemiplegia, eso, ahí estamos. Si ven que me corrigen mal aquí en el TikTok, me voy a quedar con los del Facebook. Señores, hemiplegia, ¿acaso me podía acordar, bro? Gracias. Hemiplegia. Oh my God. Así pasa, ya cuando estamos abuelitos, señores, ya cuando estamos abuelitos se nos cae todo, se nos cae toda la vida. Así que ya, no, está bien, muchachos. Hemiplegia era la. ¿Cómo hago mi reporte el 911? Oh, señores, rapidito. Digamos que es un paciente masculino de 69 años de edad, ¿no es cierto? Lo más importante que necesitamos saber es el tiempo. ¿Cuándo fue este paciente que fue la última vez que fue visto normal? ¿No? Entonces el reporte va a ser paciente de 69 años de edad, masculino, que presenta hemiplegia del lado derecho con dificultad para respirar, rostro caído. El inicio de los síntomas fue hace 1 hora, 20 minutos, 30 minutos. El paciente se encuentra con un Glasgow de 15, con unas presiones arteriales frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. La glucosa es muy importante que ustedes le hayan tomado. El tratamiento que hicimos fue un electrocardiograma de 12 derivaciones o 4 derivaciones o no le hicieron nada, 2 accesos intravenosos. Lo trajimos, activamos al código stroke o código ACV, código ictus, como sea que ustedes le llamen en su localidad. Y el paciente refiere que tuvo el peor dolor de cabeza de su vida, se presentaba con náusea, vomitó 1 vez o vomitó 2 veces. El paciente refería también dolor del pecho con dificultad para respirar. El paciente negó tener problemas de balance o diarrea, dolor abdominal, mareo, debilidad. Y entonces tú vas haciendo, ¿no? Tu reporte de acuerdo a todas las cosas que van saliendo. Y punto, así de facilito. Pero cuando tú quieres llamar al hospital, lo único que necesitas saber es Hospital Central, Unidad 69. Siga Unidad 69. Tengo un paciente masculino de 69 años de edad, código stroke. El paciente fue visto normal la última vez hace 20 minutos. Presenta dificultad para hablar y hemiplegia del lado derecho.
El paciente tiene 2 vías. Los signos vitales son los siguientes. La glucosa es la siguiente, la temperatura es la siguiente. Nuestro tiempo de llegada al hospital es cerca de 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos. ¿Tienes alguna pregunta? Generalmente ellos te dicen, ¿cuál es el Glasgow? ¿No? Porque te olvidaste decir el Glasgow. El Glasgow es de 15. Ok, gracias, nos vemos en 15 minutos. Punto. Así, rapidito, 30 segundos, llamaste al hospital, ahorita acabas de hacer tu reporte. Señores, lindo, fácil y sencillo. Así es como se hacen y se trata profesionalmente, señores. Hey, como técnicos de emergencias médicas básicas, todo esto es básico, ¿ah? ¿Sí ven? Todo esto es básico. Y pues los avanzados no hacemos mucho. Gracias a todos ustedes por todo lo que ustedes hacen. Nos vemos. Hey, si ustedes quieren poner en sus muros, esto estuvo bonito. Que mi ambulancia no sea una sentencia de muerte, sino una esperanza de vida, y me hacen un tag. A ver cuántos lo hacen. Ya voy a poner yo en el mío. Gracias, señores. Claro, el FAST. Bueno, el Cincinnati es el FAST, ¿no es cierto? Pero en inglés nosotros hacemos el Be Fast, ¿no? Be Fast. Que en el español es rápido. En español es rápido. En inglés es Be Fast. So, acuérdate ahí. Cincinnati, yep. We're going to do Be Fast. Balance, eyes, face, arm, speech, time. So, it's different, right? Ok, ¿cuál es el tiempo que tenemos para llevar a este? Hey, esto siempre, señores, lo que menos se pueden demorar en la escena. Ustedes se dan cuenta que este paciente está teniendo estos síntomas, menos de 10 minutos en la escena, fuímonos hacia el hospital, porque nada que lo que tenemos en la ambulancia le va a ayudar a este paciente, sino en el hospital tienen que hacer una resonancia magnética para ver si es que es un accidente cerebrovascular isquémico o es un accidente cerebrovascular hemorrágico, señores. Así que hasta aquí. Por favor, nuevamente, gracias por seguirme. Compartan los videos. Si están aburridos en el baño, haciendo pipí, popó, se están bañando, están haciendo otras cosas, están haciendo el amor, pónganle un corazoncito. Hagan cualquier cosa, compartan. No me dejen botado, abandonado los videos, ¿ok? Que a la final del día toma tiempo, ¿no? Toma tiempo. Así que eso era, muchachos. Dice que es el periodo de ventana del SB. Pues para nosotros es solamente 4 horas, ¿no? 4 horas. Eso. Eso, cenando, doblando la ropa, estudiando, lindo. Así me gustó, Vero. Eso es, muchachos. Ok, que mi ambulancia no sea una sentencia de muerte, es esperanza de vida. Así es, muchachos, gracias. Ahí me hacen el tag. Y no se olviden de ver si es que me ayudan a encontrar a estos chicos de la parada cardíaca y les vamos a regalar el BLS a esos chicos de lo que nos regalaron. Y si ustedes quieren ser alguien que quiere regalar becas, déjenme saber, se comunican conmigo y ahí pues hablamos y les digo cómo es que funciona la cuestión. De una vez, ando buscando centros de entrenamiento ahorita, estoy buscando en la Ciudad de México, en Ecuador, para empezar a dar clases de ACLS y PALS, pero que el centro de entrenamiento me ayude porque ustedes tienen que hacer la porción práctica, pero no vamos a cobrar como cobran los centros de entrenamiento y aquí es en donde va a haber el problema. Los centros de entrenamiento, ellos cobran para mantener sus instalaciones abiertas, ¿no? Pero en este caso el instructor va a ser yo y no tienen que pagar a nadie. Entonces, si es que alguien de los instructores o personal que tenga centros de entrenamiento y quieran apoyar a compañeros que no tienen recursos para pagar estas clases a precios reducidos, pónganles en contacto conmigo y vamos a hacer Nicaragua. Si es que ustedes tienen, Nicaragua, miren, ni había pensado, pero gracias por seguirme de Nicaragua. Mándenme un mensaje, nos ponemos de acuerdo
vamos a empezar a capacitar y vamos, esto no es cuestión solamente de hacer videos, señores, es cuestión de mejorar el sistema prehospitalario, un compañero a la vez, un paciente a la vez. Que Dios les bendiga, besos a todos, abrazos, que tengan una feliz noche, bendiciones. Ya saben, los que tengan centros de entrenamiento, mándenme un mensajito, nos ponemos de acuerdo y nos vamos a poner a trabajar. Vagancia fuera de este cuerpo. Cuídense, muchachos.